Antes de ello, si les parece bien, me gustaría orar. Así que por favor, acompáñenme. Y Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios, por tu deseo de que nosotros tengamos esta palabra tan clara, tan firme que tú has establecido, para que nosotros apoyemos nuestra vida en ella, para que por medio de ella conozcamos el corazón que tienes, para que conozcamos tu amor, tu gracia, tu misericordia inmensa, y podamos de este modo aprender a llevar nuestra relación contigo en tus términos, que siempre son mejores que los términos humanos. Te damos gracias por todo esto, te elevo las personas que están participando en esta reunión hoy, te doy gracias por ellos. Te elevo, Dios, que me des claridad para la presentación de todo este material y que sea de alguna utilidad, Padre. Te doy gracias por todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, muy bien. Si les parece, por favor, vamos a Primera de Pedro. Es el primer versículo que vamos a tocar hoy. Nos vamos a dirigir al capítulo 5, en los versículos 6 y 7, en esto que es buscar continuar observando las Escrituras para conocer bien, en profundo, los detalles de la protección y el cuidado de Dios a los suyos. Esto es importante porque como cuando renacemos realmente el conocimiento que tenemos de Dios es muy escueto, es muy corto y muchas veces no es el correcto. Entonces tenemos que ir forjando en el corazón el concepto claro de que la capacidad de Dios para cumplir lo que dice es inmensa. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios para asentar esto. Y de esta forma destacar su fidelidad y crecer en confianza hacia Él. Si no entendemos esto, nuestra confianza en Dios puede ser débil. Entonces no tenemos que dar lugar a esto. En Primera de Pedro, versículos 6 y 7 dicen, miren cómo empieza, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tuviéramos un cuadrito, que no lo tenemos, nosotros podríamos poner, por un lado, la ansiedad, ¿sí? Y un pie que la aplasta, que es entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Esa sería una imagen muy clara de cómo pisar la ansiedad, afianzarnos en entender que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo empieza este proceso? Bueno, con esta palabra humillados. La palabra humillados se refiere a una disposición del corazón, de la persona, ¿sí? Que debe ser continua y constante en toda la relación con Dios, en cada uno de los aspectos que tenga, ¿sí? Ahora, debemos ser humildes con Dios, no altivos. Una persona humilde no procura imponerle cosas a Dios. No le dice a Dios lo que tiene que hacer. Justamente, todo lo contrario. Lo que hace es ir y averiguar qué es lo que Dios dice para obedecer a ello. ¿Cómo tengo que moverme delante de Dios? Eso es lo que busca aprender una persona humilde con Dios. Alguien humilde sabe, acepta y no pierde de vista algo fundamental, que es que está tratando con Dios, un ser inmenso, el creador del universo, de todo lo que hay. Estamos tratando con Él, así de poderoso es Él. Y tiene una autoridad mayor que la que jamás podría llegar a tener ningún hombre y ningún espíritu. Ahora, este ser tan inmenso es con el que estamos tratando. Este ser tan inmenso es el que desea ayudarnos y el que también toma cuidado de nosotros. Él desea cuidar. Entonces no hay que hacerse la difícil a Dios y hay que ser humilde con Él. Hace poco estábamos hablando con Eduardo y veíamos que
una de las traducciones que no está incluida en esta enseñanza, pero una de las formas de entender esta palabra humillarse ante Dios o con Dios, es ser amable con Él. Nos pareció maravillosa esa definición. Y es una buena forma de graficar cómo debe ser nuestra relación con Dios. Ahora, para poder afianzar todo esto y entender bien cómo conducirnos, vamos a concentrarnos en Abraham, en la vida de Abraham y su familia, ¿sí? Ahora, Abraham aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 11, ¿sí? Pero no está relacionado con Dios, sino hasta Génesis 12, que es donde vamos a ir. Los invito, por favor, Génesis 12, vamos a trabajar bastante el libro de Génesis. Vamos a Génesis 12, por favor, versículo 1. Una de las cosas que no solemos considerar es que luego del diluvio hubo descendientes, por supuesto los descendientes de Noé, hubo descendientes entre los hombres, hubo familias, pero de todas esas familias solamente Dios se comunicó con Abraham. Es un detalle no menor. Fíjense, dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, qué notable, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como hemos visto, Dios dio aquí una instrucción directa a Abraham respecto de qué hacer, sin mucha vuelta. Ahora, de esto dependía el compromiso de Dios de hacer ciertas cosas. ¿Qué cosas? Bendecirlo de una manera personal. Entonces podemos decir que estamos en presencia de un acuerdo, el primer acuerdo de Dios con un hombre, si quiere. En realidad ya hay otros, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es el primer acuerdo con Abraham. Las partes de este acuerdo son las siguientes. Por favor, Oscar, la primera imagen, si te parece bien. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Dios, en forma directa, instruye a Abraham. Queda la cancha de Abraham. Ahora, Abraham acepta la guía de Dios. Y entonces esto habilita a que Dios haga. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, a partir de él haría una gran nación, engrandecería su nombre y sería bendición para otros, las familias de la tierra. ¿Sí? La acción de Dios conlleva en sí su guía, su cuidado, su protección, su ayuda. Ahora, fue disponible para Abraham solo y cuando él obedeció a Dios. Ese es un principio. Ahora, vamos a ver el cumplimiento, durante el desarrollo de la enseñanza, el cumplimiento de lo que anunció Dios a Abraham aquí. Con el propósito, insisto, de destacar la protección, el cuidado de Dios, su poder y capacidad en cumplir, y destacar por sobre todo su fidelidad. Si Dios te lo dijo, Él lo cumple. Él lo cumple. La situación de Abraham, no muy lejos, un capítulo después, pasa a ser muy cómoda e interesante. Por favor, Génesis 13. Esto sucede después que Dios le habló y que Abraham recibe esta palabra de Dios. En Génesis 13, versículo 2, dice: Y Abraham era riquísimo. Si hubiese quedado acá entendemos todo, pero encima
Dios te añade más información. Dice, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Está bueno, ¿no es cierto? Bien. Normalmente nuestros ojos se desvían a ver esto de plata y oro. Del ganado no se acuerda nadie, total lo liquidamos el domingo en un buen asado. Pero de plata y oro miramos todos así, quedamos medio impactados. Recuerden el pacto que acabamos de ver. En ese pacto se destaca qué era lo importante, que no era la plata y el oro. No, era obedecer a Dios. Eso era lo importante. Y cuando Abraham siguió esa instrucción, bueno, sucedió esto que acabamos de leer. Ahora, cuidado con todo esto, porque si la prioridad de nuestra relación con Dios es alcanzar la riqueza material, deja de estar primero el propósito simple de tener una relación con Dios, de tener que ver con Él. Se diluye esto. Queda debajo de este otro propósito que es tener bienes, tener plata. ¿Se entiende? La mejor relación que nosotros podemos tener con Dios, que podemos construir, es una relación honesta de amor. Así de sencillo, como la que tiene un padre con su hijo. De hecho, recordemos que en las epístolas tenemos ese título. Y es para acordarnos que la relación con Él, con nuestro Padre, tiene que ser en estos términos, amorosa. Si tenemos humildad, obediencia y un gran amor por el Padre, Dios nos ayudará en nuestros asuntos, en todo lo que necesitemos, para que justamente tengamos, primero, todas esas necesidades suplidas, y segundo, por supuesto, como todo padre, si puede, si Él desea ayudarnos con más. Como todo padre. Hay grandes cosas en la vida que uno puede tener. Uno puede tener honor, respeto, fama, bienes materiales. Ser reconocido, tener una reputación es un bien. Está todo muy bueno, hay un montón de cosas más, por supuesto. Sin embargo, nada de todo esto se compara con tratar con Dios, con el creador de todo lo existente, con el creador del universo. Esto pasaba en la vida de Abraham, pero no solo pasó en la vida de Abraham, pasa también en nuestra vida, en la tuya y en la mía, cuando obedecemos a Dios, aunque no nos demos cuenta. Porque nosotros estamos muy concentrados en nuestras manos, pero el cuadro completo es que lo estamos haciendo con Dios cuando obedecemos lo que Él dice. Esto es inmenso, es inmenso. Los aspectos de la promesa dada por Dios a Abraham luego fueron reiterados y de alguna forma transferidos a sus hijos, a sus descendientes. Lógicamente, esto fue transmitido de padre a hijo y fueron repetidos estos términos por Abraham y Sara a Isaac, por Isaac y Rebeca a Jacob, y por Jacob a sus descendientes, Jacob y su familia. Pero también fueron repetidos por Dios. ¿Por qué? Porque Él también estaba y está interesado en que su gente conozca esta promesa, para que sea algo en lo que puedan confiar y estar relacionados con Él. La Escritura da testimonio de Dios cumpliendo cada una de estas promesas en la vida de la descendencia de Abraham. Vamos a Génesis 26, por favor. Es un poquito más adelante de donde estamos. Génesis 26, vamos a trabajar del versículo 1 al 6. Acá tenemos un cuadro que se presenta en la vida de Isaac, una situación que se presenta en la vida de Isaac. Es una situación donde primó el hambre, donde él vivía. Entonces, la situación se complicó y Dios recuerda a Isaac los aspectos de la promesa
dada a su padre. Vamos al versículo 1 del capítulo 26 de Génesis. Allí dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Como ven, no es nuevo, ya Abraham lo sufría, pero acá hubo un hambre importante. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Él salió del territorio de sus padres y fue hacia Gerar. Esto es algo muy particular, normalmente sucede cuando las situaciones son adversas, y lo que venía siendo hasta ahora la actividad principal de la familia de Abraham, como vamos a ver después, los comentaristas en realidad también informan de que la actividad principal de toda la familia, Abraham, Isaac y Jacob, y sus descendientes, fue el pastoreo. Ese era el fuerte. Nosotros podemos suponer que pudo haber habido otras actividades relacionadas con esta primera, pero bueno, la principal era el pastoreo. Este hambre obligó a Isaac a mudarse, ¿sí? Pero mientras consideraba a dónde ir, fíjense el momento, no antes, no después, mientras consideraba seriamente a dónde ir, versículo 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. De donde nosotros podemos entender que una de las intenciones de Isaac era ir a Egipto. Pero Dios le dice: ahí no. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Epa, no es menor. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Es lo mismo que le había dicho a Abraham, a su padre. Dice el versículo 4. Es hermoso. Te dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Como consecuencia de esto, versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. En el versículo 5, casi como por descuido, Dios reitera aquello que motivó a que realice su promesa a Abraham. ¿Lo leemos? Dice: oyó Abraham mi voz. Estuvo atento, Abraham. Oyó Abraham mi voz. Luego dice: y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto es muy interesante porque en el momento histórico donde Dios le estaba hablando a Isaac, Moisés todavía no había nacido, entonces no había podido comunicar todavía los preceptos, los mandamientos y los decretos que están incluidos en la ley de Dios. ¿Qué nos lleva a ver esto? Bueno, nos lleva a ver que hay algo relacionado con Dios, con lo que Dios dice, que es de un carácter, de una vigencia y de una autoridad muy importantes, estables y tan firmes como una ley. Entonces, eso es importante que lo tengamos en claro. Vamos a leer los versículos en este mismo capítulo, 12 al 14, ¿sí? Génesis 26, 12 al 14. Normalmente, cuando uno hace un cambio de domicilio, busca seguir haciendo la actividad que hacía antes, o en el domicilio anterior, o una actividad afín. Nosotros, entonces, como decía hace un rato, no sabemos si tenía alguna experiencia Isaac con agricultura como una actividad secundaria en función de la primera, del pastoreo. Pero acá vemos que hay un cambio directo en la actividad principal. Versículo 12 dice: y sembró Isaac
en aquella tierra que era Gerar, y cosechó aquel año 100 por 1. No se dio todos los años, pero aquel año cosechó 100 por 1 y le bendijo Jehová. Esto es por la bendición de Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tenían menos, pero tenían mucha envidia. Así de uno. Isaac sembró en este nuevo lugar y Dios estuvo con él, Dios lo bendijo. ¿Cuándo les parece que Dios bendijo a Isaac? ¿Cuándo sembró? ¿Cuándo cosechó? ¿O cuando obedeció a Dios? Sin lugar a dudas, cuando decidió obedecer a Dios. Por eso es tan importante aprender a buscar lo que Dios dice para que nosotros podamos obedecer. Esto tiene que importarnos mucho. Lo mejor que nosotros podemos hacer es esto, buscar lo que dice, obedecerlo, y de este modo generamos la mejor condición para que Dios haga lo que Él desea hacer, que es bendecirnos, ayudarnos y hacer todo lo que Él quiere cumplir y hacer en nuestras vidas. Lo que hizo Dios con Abraham, en un primer momento, es lo mismo que hizo con Isaac, en este segundo momento, que acabamos de ver. Y lo mismo, pero exactamente lo mismo, es lo que repitió con Jacob. Entonces, las acciones de Dios son estables en el cumplimiento de aquello que Él prometió. Eso es importante que también lo tengamos en cuenta. Nosotros ahora vamos a ir a 2 capítulos más adelante, a Génesis 28, por favor. Vamos a ver un caso con Jacob. La situación es un tanto complicada para Jacob. Sale de la casa de los viejos, sale de la casa de Isaac y Rebeca, su madre, y se está dirigiendo a algo más complicado todavía, que es a buscar esposa a la casa de su tía, Labán. Mientras iba, ¿sí?, Dios se revela a él en sueños. Fíjense, dice 28, versículo 10, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 15. 28:10, dice 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, suele pasar, viaje largo, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, a modo de almohada, y se acostó en aquel lugar. Versículo 12, y soñó. ¿Y qué fue lo que soñó? Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, que era lo que le había dicho a los dos anteriores. Versículo 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15, para hacer un cuadro, seguramente esto lo recordaba seguido Jacob, dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré, fíjense qué cosa, estaba saliendo, y acá Dios ya le dice, y volveré a traerte a esta tu tierra. ¿Por qué?
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Conmovedor. Esta revelación que Dios dio a este hombre tiene ciertos propósitos. El primero es darse a conocer. Entonces Dios le presentó su referencia. Yo soy el padre de tu abuelo y de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre y de tu abuelo, perdón. También le dijo qué es lo que quería hacer, o qué es lo que iba a hacer, que iba a ser quien lo iba a acompañar. Y le iba a acompañar con un propósito específico, que es que le vaya bien. Y le habló todo esto para que esté tranquilo. Que en esa circunstancia, por cómo salió, después de verlo en la escritura, es maravilloso, no estaba muy tranquilo este hombre. ¿Sí? De todo esto, nosotros podemos hacer una mini conclusión, podemos entender que Dios responde más allá de cualquier ubicación geográfica. Esto lo vemos con Jacob, pero también lo vimos con Isaac hace un momento cuando él se mudó a Gerar. Dios cumple lo que anuncia, no desiste ni abandona. Eso hay que tenerlo en claro. Así de comprometido está Dios con su palabra, para hacer lo que dice que va a hacer. Vamos a ir a Génesis 31, versículo 3. Vayan yendo, los aguardo un segundito. 31, versículo 3. Es hermoso. Dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Es fantástica esta palabra y esto que acabamos de ver, porque unos versículos antes le dice, yo te voy a volver a traer, y acá le dice, vuelve para la casa de los viejos. Es hermoso. Después, este capítulo, por favor, léanlo. Fue muy importante y destaca mucho en toda esta circunstancia que Dios estuvo con él, porque andaba de malas con su suegro, los hijos de su suegro y los que trabajaban con él, que no querían que se fuera. Y Dios arregló todo el problema. Es algo maravilloso. Dios bendijo a Jacob, estuvo con él, lo guardó y también, como ya le había anticipado, lo llamó para volver a su tierra. Jacob tenía un gran corazón para con Dios. Él reconoce todo lo que hizo Dios en su vida con una maravillosa oración que vamos a leer, que está en el capítulo 32, los versículos 9 y 10, por favor. ¿Sí? En el 32:9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra, lo vimos en el 31, y a tu parentela, y yo te haré bien, versículo 10, menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Miren, esto es sencillamente impresionante, y nos vamos a detener un minutito, por favor. Dios reconoce que cuando se fue con un cayado nada más. Y un cayado no es una persona que permanece en silencio. Eso es otra cosa. El cayado al que se refiere acá, ¿sí?, es un bastón, una rama firme y larga de aproximadamente 2 metros, que usualmente era empleado por los pastores en su labor. Solían tener en uno de los extremos una curva, ¿sí?, o si eran rectos, se les insertaba una rama, una madera pequeña, corta, formando una L. Ese era el propósito. ¿Para qué? Bueno, con este palo largo, con este bastón, con este cayado,
guiaban a las ovejas. Guiaban, conducían y ubicaban a las ovejas. Entonces, si se quería escapar alguna, la agarraban con esta curva y la traían para acá. Y para evitar el avance, estiraban así hacia el costado, ¿sí? Hacia el costado, este palo de 2 metros y las iban conteniendo. Para esto servía este bastón. Por supuesto, tenía también otros usos. Uno de ellos era ante una posible amenaza. Es un lindo agarrote de 2 metros. Siempre es útil una herramienta así ante una amenaza. Aparte de esto, le servía para bajar hojas o ramas así de los árboles para que coma la manada, para dar alimento a los animales. Y uno de los usos que más, en realidad más usaba, más a mano tenían, era para cuando caminaban, porque los ayudaba como apoyo para caminar o para subir una cuesta. Si el terreno era dificultoso, para no caerse ahí, se apoyaban en este bastón, igual que en una cuesta. Esto es en cuanto al cayado. Ahora, en cuanto a lo que Jacob acaba de decirnos, es que se fue de su casa con un cayado, con este palito, y sin una ovejita. Esta fue la situación con la que se fue. Y volvió con una familia propia, encima numerosa, y una riqueza notable que distribuye en 2 campamentos. Hay que tener cosas para poder distribuir en 2 campamentos. Y lo más grande de todo esto no es esto, es que Jacob le reconoce a Dios que cumplió lo que dijo, porque Dios le había dicho: yo estoy contigo y te guardaré y volveré a traerte a esta tierra. Eso es lo que dijo en Génesis 28:15 que nosotros ya leímos. Para Jacob, en esta oración, la ayuda, la gracia y la misericordia de Dios no pasó inadvertida. Por supuesto que estaba muy contento con todo el bien que Dios le había dado. Por supuesto que sí. ¿Sí? Ahora, él agradeció también por la verdad que le mostró. Eso también es un bien. Y también por todas las misericordias que usó para con él. No se le escapó ninguna. Él entendió que Dios era misericordioso. Eso no estuvo en ninguna tarjeta de presentación que usó Dios. No estuvo en lo que le dijo, pero lo vio detrás de las acciones amorosas, cuidadosas, atentas de Dios. En pocos capítulos acabamos de ver que Dios dijo que iba a ayudar y cumplió con su ayuda, fielmente. Ahora, en pocos capítulos, realmente lo que hemos leído es muy poco, se nos escapó algo. Dios fue fiel a esta familia. Sí, correcto, pero durante años. Fueron 3 generaciones. Estamos hablando de 3 generaciones. Una pila de años. Un montón de años. ¿Eh? Lo que nos comunica la fidelidad y el compromiso de Dios en ayudar y responder cuando lo necesitamos. Dios cumple su palabra. Disculpen que lo repita tanto. Por favor, vamos a Génesis 35. Vamos a leer los versículos 10 a 12. Muy bien. En el versículo 10 dice: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Entre nosotros significa usurpador. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, que es príncipe. Este será tu nombre, Israel. Y llamó su nombre Israel. Lo dijo 2 veces, lo estableció. Listo. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece
y multiplícate. Qué hermosa instrucción. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra, fíjense el versículo 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Es inmenso lo que le acaba de decir. Le ratifica una vez más las promesas hechas desde su abuelo a su padre. Es el mismo convenio, es el mismo pacto, es la misma forma de proceder y es el mismo deseo que tiene Dios en la vida de esta persona que la tiene. En todo este contexto que acabamos de ver, nosotros pusimos nuestra atención básicamente en distintas necesidades, pero más que nada en lo relacionado a cómo Dios te ayuda para sustentarte y cuidarte desde, por así decir, algún aspecto, si quieren, desde lo material. ¿Sí? Porque nosotros lo vemos, el efecto de lo que vemos apunta un poco por este lado. Vamos a ver ahora un poco el tema de lo que es la salud. ¿Sí? Vamos a volver para atrás, vamos a ir a Génesis 11, por favor. Ahí vamos a tener una información en Génesis 11, versículos 29 y 30. Después vamos a seguir un par de versículos de Génesis 12. Pero en Génesis 11, 29, dice la palabra de Dios. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, con I acá. Después sabemos que Dios se lo cambia y queda sin I, queda Sara. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, ¿qué problema? Era estéril y no tenía hijos. Lógico, era estéril. La esposa de Abraham no podía tener hijos. Pero ojo, a este hombre Dios le dijo algo importante que ahora lo vamos a ver y que tenemos que profundizar. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, lo vimos hace un rato, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En los tiempos de Abraham, ¿sí?, un aspecto que evidenciaba el cuidado de Dios, la bendición de Dios, era la descendencia familiar, que tuviera hijos. ¿Sí? Ahora, el cumplimiento de esta promesa no fue automático, llevó un poco de tiempo, justamente porque Sara era estéril. Entonces, había inconvenientes para que ella quedara embarazada y luego diera a luz un niño, un hijo. Pasó tiempo hasta que entendieron y confiaron en la capacidad de Dios de poder resolver y cumplir esta promesa, resolver este problema. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se organizó toda esta solución de parte de Dios? Bien, lo que vamos a atender primero es el momento en el que Dios le promete, le dio esta promesa de que tendría una gran nación. Ahí en el versículo 4, en la última parte del versículo 4, disculpen, dice que Abraham, y era Abraham, de 75 años cuando salió de Harán, o Harán. Sí, tenía 75 años. El tiempo transcurrido desde cuando se anuncia, sí, que va a tener una nación grande, que haría de él una gran nación, en este capítulo 12, hasta el nacimiento de Isaac, fueron 25 años. Fíjense, Génesis 21, por favor, versículo 5.
En Génesis 21, versículo 5 dice, y era Abraham, ya acá es Abraham, ¿sí? O Abraham, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 75 a 100 años, 25 años. Tan claro como el agua. Ahora, era tan cercana, esto es un dato de color, era tan cercana la relación de Dios con Abraham que antes del nacimiento del niño, Dios mismo le dio el nombre a ese niño. Fíjense, en Génesis 17, acá todavía estamos en una época anterior al nacimiento, en el versículo 19, dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Está el anuncio de que este pacto que había hecho con Abraham seguía con sus hijos, Isaac, con su hijo y con sus descendientes. Es fantástico. Esta situación que acabamos de ver describe que Dios tuvo que esperar todo este tiempo para hacer su parte, mientras que Abraham e Isaac debían tener el mismo deseo de hacer la suya. Durante estos largos 25 años, desde la promesa hasta su concreción, Dios tuvo que tratar con ellos en varias oportunidades. La primera la tenemos con Abraham. Por favor, vamos a Génesis 15. Abraham recuerden que en el 13 ya tenía riqueza, o sea que los nervios por este lado estaban calmados, pero estaba preocupado por tener descendencia. Entonces, en el 15.1, vamos a leer hasta el 6. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, una revelación visual, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Está preguntando. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Ningún problema con Eliezer, era un gran tipo. Después lo vemos actuando en confianza con su señor, todo esto. Pero Abraham acá le presenta su preocupación a Dios. Y dijo también a Abraham, mira, por si había alguna duda, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Al mirar con atención este registro, podemos comprobar que el cuidado y la forma de conducirse de Dios es sumamente amorosa, considerada. Si nosotros nos leemos despacito, con lo que le dijo Dios hasta el versículo 4 es suficiente. No hace falta más. Pero Dios quería que su amigo lo entendiera mejor. Entonces le dijo, salí afuera y fíjate las estrellas. Ese sí fue un ejemplo clarísimo para Abraham de cómo sería su descendencia. Dios es así, Dios es cuidadoso, es amoroso y es considerado. ¿Cómo lo vamos a tratar altivamente?
También tenemos que mencionar que como fue mucho el tiempo de espera, la pareja buscó otras alternativas para ayudar a Dios, para ayudar al Creador. Entonces, la esposa de Abraham, para tratar de cumplir con lo que Dios dijo, le hizo una propuesta a su marido. Le dijo, mirá, llegate a mi sierva Agar, tenía un hijo con ella, nosotros sabemos que el patriarca con Agar tuvo a Ismael, pero el tema es que la elección de Dios no incluía a Agar. La elección de Dios incluía a Sara. Y para Dios no hay problema con esto de que Sara era estéril. ¿Sí? El Todopoderoso confirmaría que esta promesa sería cumplida en Isaac y su descendencia. Una vez conocido el embarazo, Sara entonces le pide a su esposo que despida a su sierva y a Ismael, a su hijo. Por eso en el Génesis 21 dice, por favor, 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, esto que le decía Sara de que la despidiera. Entonces, en todo lo que te dijere Sara, oye tu voz. ¿Por qué? Porque en Isaac te será llamada descendencia. Muy bien. Acá vamos a concluir en algo. Lo que para el hombre puede ser una salida o una solución a un problema que se aproxima a lo que Dios dice, no necesariamente es la voluntad de Dios. El hombre puede considerar una salida o una aproximación a una salida, a una solución. No necesariamente es la voluntad de Dios. Ojo con esto. Y segundo, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, Él mismo se involucra y participa para que todo se ejecute según su voluntad, según sus términos. El resultado, esto es el efecto de la bendición misma, y cada paso hasta ella, hasta recibirla, deben ser todos según los términos del Padre. Dios sigue con el propósito de ayudar a la familia de Abraham y cumplir lo concerniente a su descendencia. Por esto, más adelante ayuda a Isaac. Isaac se casa a los 40 años de edad y tiene su primer hijo a los 60 años de edad. ¿Por qué? Bueno, porque justamente su esposa también era estéril. Por favor, Génesis 25. ¿Me van siguiendo? Disculpen, esta es media larga, pero vamos a poner onda y ritmo. ¿Sí? Génesis 25, versículos 20 y 21. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y era hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Isaac hizo lo mejor que se puede hacer, lo mejor que uno puede hacer en cualquier circunstancia. Él oró a Dios. ¿Cómo les parece que fue? ¿O cuál les parece que fue la respuesta de esta oración? 25-24, por favor. Génesis 25-24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. No uno, dos. Había gemelos. Normalmente, leemos todo esto muy apurados y pensamos que todo se dio así cortito,
Sara tenía un problema, era estéril, un par de meses más nació, después no, hubo algunas demoras, hubo, y vamos a ver que también hubo algunas más. En estos casos, el delay, de la demora, en el tiempo en el que pasó hasta que se concretara la respuesta, desde que fue pedida la ayuda o desde que se anunció la promesa, pasó tiempo. Y vamos a ver también que Isaac transfiere la bendición que recibió de Abraham, a uno de sus hijos, a Jacob. ¿Sí? Génesis 28. Esto lo vamos a ver porque es importante entenderlo antes de ver qué es lo que pasó con Raquel, que tuvo un problema semejante, entre paréntesis. Génesis 28, versículos 3 y 4. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Jacob, nosotros sabemos porque lo dice la Escritura, que Jacob trabajó 7 años hasta su unión con Lea. Luego pasó una semana, hay un poco de discusión en los eruditos sobre si realmente fueron una semana y 7 días u otra cosa, nosotros no nos vamos a meter en esa. Lo que sabemos es que luego se unió con Raquel, y de ambas le nacieron hijos. Ambas fueron madres. Entonces pasamos por ahí, por alto, algún otro dato que la Biblia también nos informa. No hay precisiones sobre cuándo sucedieron estos nacimientos, pero sí podemos establecer con información bíblica que José fue el 10º hijo de Jacob. ¿Ok? Entonces podemos solo estimar a razón de un promedio de un niño por vez. Digo un niño por vez porque una mujer puede en un año tener 2 hijos. Entonces, a razón de un niño por vez, podemos aproximar de que Raquel, para que naciera su primer hijo, pasó 8 años, aproximadamente. 8 años. La Escritura nos indica que Raquel también era estéril, pero no nos precisa exactamente cuántos años pasó hasta el nacimiento, por eso el comentario anterior. Génesis 29, 31. En Génesis 29, 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel, ¿qué pasaba con Raquel? Era estéril. Raquel era estéril. Pero entonces, para cuando nació José, primer hijo de Raquel, José resultó ser hijo de una madre estéril. Y era nieto de una abuela estéril. Y bisnieto de una bisabuela estéril. Todas estériles, todas con problemas para dar a luz. Pero con la ayuda de nuestro Dios, a su tiempo, tuvieron sus hijos. Sara y Abraham esperaron 25 años hasta el nacimiento de Isaac. Rebeca e Isaac esperaron 20 años hasta el nacimiento de los gemelos. Raquel y José, aproximadamente 8 años. Recordemos también que Raquel dio a luz a Benjamín y falleció en el parto, pero esta mujer estéril tuvo 2 hijos en nacimientos distintos, en partos distintos. Estos hechos son importantes entenderlos y recordarlos. Y es necesario que lo hagamos bien, o sea, no solo conservar el dato, porque si uno conserva el dato, por ahí lo utiliza mal.
y utiliza esto para condenarse o para tener un peso en el alma porque uno está mal, por estar un poco ansioso porque se demora la respuesta de Dios, o agobiado por una necesidad o un problema que nos enreda y hasta por ahí nos quita el sueño. No, 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 no. Todos estos datos nosotros los tenemos que tener en cuenta conforme lo dicho en Romanos 15:4. Por favor, Romanos 15:4. Dice, porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por esto vimos todo lo anterior, para que no estemos agobiados por las presiones, por las situaciones adversas y sin aire. Necesitamos ver estas cosas para entender en la cabeza y que se nos asiente bien que si Dios lo anunció, que si Dios lo dice, Él lo va a cumplir. Es muy importante hacerlo carne. La conducta de Dios no es desamparar ni olvidarse de ayudar a aquellos que se lo piden. Y algo muy importante que muchas veces dejamos de lado, que lo tuvo muy en cuenta Jacob. Él es misericordioso. Él es sumamente misericordioso cuando fallamos. Muchas veces nosotros pensamos que porque fallamos, porque pecamos, porque no acudimos a Él en un primer momento, Dios no nos debería escuchar. Y ese es un pensamiento sumamente extraño, muy común a todos, que no debemos tener, porque opaca la grandiosa misericordia amorosa con la que Dios nos trata. Y nosotros tenemos que recordar esa conducta de Dios y agradecer como lo hizo Jacob. ¿Sí? Vamos a Génesis, por favor, 12. Ya queda poquito, no se preocupen. 12, 1-3. Vamos a recordar un poco cómo empezó esto. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición dada a Abraham traería favor a todas las familias de la tierra. Esto nosotros hoy sabemos que fue logrado por un descendiente de Abraham, por Jesús, por medio de obediencia amorosa a Dios. Por medio de ello, Él logró que cada familia de la tierra que procure esta bendición la reciba. Así cumplió Dios toda la palabra anunciada a Abraham en estos registros que acabamos de ver. Gálatas, por favor, 3, al otro lado de la Biblia. Vamos a leer 3 versículos. Gálatas 3, 8, 9 y luego el 29. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hubo un comentario sobre este tema, sobre estos registros, de una charla del reverendo Dinotto, en el que comentaba él, a cada descendiente de Abraham
Dios honró con lo que prometió a Abraham. Pero no necesariamente cada descendiente de Abraham honró a Dios. Cada hijo de Dios, como descendiente de Abraham, por la fe, debe determinar si honrará a su Padre Celestial creyendo y obedeciendo a la palabra de Dios que va conociendo. Luego de observar con atención todos los dichos y la conducta de Dios relacionándose con estos hombres, con la familia de Abraham, podemos concluir en algunos puntos en particular, que lo tenemos allí en la pantalla. No sé si entra todo, bueno, ya lo vamos a ver después. En la página va a estar. Primer punto, tenemos que cerciorarnos, esta es la primera conclusión, tenemos que cerciorarnos de que lo que sea que hagamos y busquemos sea según la voluntad de Dios y no conforme a otra cosa. Otra cosa puede ser nuestra opinión, nuestro punto de vista, nuestro deseo y nuestra experiencia. Nada de esto tiene que enturbiarnos en nuestra búsqueda. Lo que, según el hombre, es una salida o una solución, no necesariamente es la voluntad de Dios. Ojo con esto. Entonces, busquemos la voluntad de Dios. Tercero, la bendición y todos los pasos hacia ella deben ser todos según los términos de Dios. Tercero, cuarto, ante alguna aparente demora de aquello que hemos pedido a Dios, tenemos que recordar que Dios no desampara a nadie ni se olvida de ayudar. Y con eso, estar tranquilos. ¿Sí? La siguiente, tenemos que aprender a identificar claramente lo que Dios dijo y actuar sobre la promesa de Dios, sobre la palabra de Dios. Quererla para nosotros, quererla, realmente tenerla, buscarla, creyendo y con confianza, actuando según la instrucción de Dios. A cada paso, ¿hasta cuándo? Hasta que recibamos lo que pedimos. ¿Sí? Hasta que recibamos lo que Dios dice. Por último, cada cosa que hagamos con, por y para Dios debe ser hecha con la creencia y la confianza de que Él responderá. ¿Por qué? Porque Dios se involucra hasta que haya hecho lo que dijo. Del mismo modo que vimos estas conclusiones respecto de la persona, nosotros podemos buscar conclusiones en cuanto a lo que acabamos de ver de Dios. Y allí tenemos con que Dios es fiel y cumple lo que dice. También podemos entender que el compromiso de Dios es cumplir lo que anuncia. No desiste ni abandona. Si Él lo dijo y dice que te va a ayudar, Él lo hace. ¿Ok? Tercero, la bendición de Dios no se encuentra limitada por la geografía. Donde estés, Dios te acompaña y te bendice. Y en el cumplimiento de la voluntad de Dios, nuevamente, Él mismo se involucra y participa. Para ir finalizando, recordemos que Dios se comprometió con Abraham y con los descendientes de su familia, por una sola razón, que debe sernos de ejemplos, y es que oyeron su voz, la guardaron y la obedecieron. Génesis 26:5, casi para terminar. Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Nosotros hoy
en nuestro tiempo, luego del trabajo de redención logrado por Jesús, por nuestro Señor, en obediencia amorosa al Padre, y luego de que Dios lo revistiera con autoridad como Señor y lo pusiera como cabeza de la iglesia, para gobernar la iglesia, el cuidado y el sostén de Dios es llevado adelante, el cuidado y el sostén de Dios por cada hijo suyo, por cada uno de nosotros, y por los que no están y por los que vendrán, es llevado adelante por Cristo, como le dice Efesios 5:29, por favor. Allí dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también hace ¿quién? Cristo a la iglesia. Nuestro Señor está abocado a esto ahora y cuenta con todos los recursos de nuestro Padre. Nuestro Dios y Padre y nuestro Señor no se olvidan de nosotros. Nos brinda lo necesario para el sustento, para nuestro cuidado, y debemos entender y recordar que lo hacen por un solo motivo, porque Dios nos ama y también nuestro Señor. Romanos 8, por favor, versículos 38 y 39, conocidos, procedo a leerlos, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, por más que sea adverso, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Padre, te damos gracias por tanta amabilidad, gentileza y amor puesta de tu parte al darnos esta palabra, que nos muestra realmente, Dios, cómo tu manera de conducirse, cómo realmente hiciste todo esto por nosotros, por amor, y siempre deseas lo mejor para cada hijo tuyo, para que nos vaya bien en la vida, en lo que sea que hagamos, conforme a tu voluntad, y que tengamos salud. Te damos gracias, Dios, por poder recurrir a ti en todo momento, sabiendo que somos escuchados, atendidos y considerados. Gracias, Padre, por todo esto. Te elevo que lo podamos afianzar bien en el corazón. Y gracias por la gigante tarea que tiene nuestro Señor Jesucristo y por la paciencia que nos tienen por los problemas que generamos por ahí. Te doy gracias por todo esto, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.